¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buena siesta, como digo siempre en este programa. Es jueves 9 de enero y este es el 8º programa de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, y estamos como siempre con Augusto Gastaldo. ¿Cómo andás, Augusto? Buenas tardes, Leo, buenas tardes a los invitados, buenas tardes a nuestra audiencia y a quienes nos siguen por streaming también. Sí, señor. Decíamos, 8º programa, hoy tenemos otra vez una tarde calurosa, tenemos 33 grados con 6 décimas a esta hora, a las 15, y lamentablemente no hay lluvias por los próximos 7 días, y sí hay temperaturas máximas de hasta 37 grados, así que se vienen días bravos. Sí, se vienen días propios de nuestro enero en este norte de Santa Fe, pero con una necesidad hídrica ya bastante importante, ¿no? Bueno, hemos tenido un noviembre y un diciembre que nos engañó, si bien estábamos en plena niña. Nos ilusionó, parecía que bueno, la niña iba a ser más tenue de lo que parecía, pero bueno, este enero nos volvió a sorprender con esta faltante y este apurón de sequía que bueno, nos está castigando de nuevo. Sí, fue lo que hablamos, ¿te acordás? En el primer programa con Leonardo de Benedictis, que hablaba de esta atenuación e incluso posibilidades de que no exista una niña en este 2025. Bueno, tampoco estamos diciendo que ya se plantó una seca, pero bueno, son solamente algunos días que estamos teniendo, que estamos atravesando, como vos decías, típicos de este mes y de esta estación también. Así es, Leo. Bueno, recuerden que pueden escucharnos en la 96.9 en Radio Hoy, o pueden escucharnos directamente entrando a radiohoy.com.ar, ahí van a encontrar el reproductor. Y también entrando en el portal de reconquistahoy.com está la opción, el botoncito para ir a la radio en vivo. Y por último, ver el streaming de este programa de Rural Hoy a través del Facebook de Reconquista Hoy. Esas son todas las opciones que tienen para escucharnos o seguirnos. Lo dije bien hoy. Impecable, Alfredo. Impecable, Alfredo, hoy. Y también, y muy importante, pueden comunicarse con nosotros al 3482 40 71 49 para hacerle consultas a los invitados que tenemos hoy, que enseguida los vamos a presentar. Hoy vamos a estar hablando pura y exclusivamente de ganadería, así que pueden hacer sus consultas, tirar sus ideas. Hicimos una encuesta en Instagram de Rural Hoy y tuvimos respuestas que también las vamos a compartir en su momento. Aprovechamos para agradecer a los que colaboraron con esta información, pero aprovechen, vuelvo a decir, 3482 40 71 49 para hacer consultas y no se dejen estar, porque después las preguntas llegan sobre las 4 de la tarde y ya no hay tiempo. Así es. Bien, tenemos, te voy a pedir, Alfredo, que vayas conectando con Mauro, que lo vamos a presentar en su momento. Tenemos acá en la mesa 2 invitados que son Gustavo Rosati, veterinario y coordinador de producción animal de Inter Reconquista. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y por otro lado felicitarlos por la propuesta. Gracias, Gustavo. Muy bien. Y Javier Pisech, que es ingeniero agrónomo de la Oficina de Desarrollo Agropecuario de Unión Agrícola de Avellaneda. ¿Cómo te va, Javi? Hola, ¿qué tal, chicos? La verdad que encantado y gracias por la invitación y antes que nada, buenas tardes. Bien, los sacamos de la casa un poquito más temprano hoy y se estaban yendo ya al trabajo o volviendo. En mi caso, volviendo. Volviendo. Sí. Bueno, yo te voy a dejar, Augusto, que vos introduzcas este tema, porque
bueno, estuvimos hablando de, creo que desde el programa pasado hasta hoy, de cómo íbamos a encarar este programa, esta temática que tiene que ver con la ganadería, con la productividad, con los desafíos, con el panorama también, tenemos algunas cifras, pero contanos un poquito de qué se va a tratar este 8º programa de Rural Hoy. Bueno, este es un programa que tiene que ver es una idea que yo venía arrastrando ya desde que antes de que empiecen nuestros programas, digamos, hace un par de meses. Inclusive lo he contactado a Mauro Venturini, que ya vamos a tener el contacto virtual con él, porque quería aprovechar que, bueno, Mauro es oriundo de Avellaneda, es conocido en el ambiente ganadero de nuestra región, ha trabajado también en el equipo de Unión Agrícola de Avellaneda, se ha profesionalizado muchísimo en la zona y ahora está haciendo lo mismo en Florida, en Estados Unidos, y me interesaba el contacto porque él tiene conocimiento de nuestra región, de cómo producimos, de cuáles son los índices, de cuál es nuestro potencial, de cuáles son nuestras amenazas y nuestra fortaleza también, y me interesaba que compartamos con él la mirada que él ahora tiene, habiendo conocido, ya está en Estados Unidos, ahora le vamos a preguntar, pero tiene que hacer unos 5 años por lo menos, en todo este tiempo, en este trayecto de su desarrollo profesional en los Estados Unidos. Me interesaba su mirada y que podamos compartirla con la región, de cómo se produce allá, cuáles son las diferencias. Estados Unidos, bueno, todo en el ambiente lo sabemos, son grandes productores, grandes exportadores de carne, grandes importadores también, y bueno, han tenido un desarrollo estos últimos, digamos, 50 años en cuanto a la eficiencia productiva muy importante, muy interesante. Es un país obviamente muy amplio, con muchas digamos diferencias en cuanto a su territorio, en cuanto a su potencial, como la Argentina. Entonces en ese sentido también es comparable, pero en la región en la que él está, bueno, tiene sus particularidades que ahora seguramente nos va a contar, va a desarrollar, y bueno, me interesa eso, ¿no? El intercambio, que podamos comparar y que podamos analizar y profundizar desde nuestra región los conceptos para, bueno, conocer más dónde estamos y así poder pensar en cómo mejorar nuestra producción, teniendo en cuenta todos los puntos de vista posibles, ¿no? Muy bien. Bueno, y como punto de partida podemos usar los índices, ¿sí?, de nuestra zona, índices que pueden ser actuales o históricos incluso. Hay una triste coincidencia entre algunos índices históricos y actuales, ya lo vamos a explicar. Decía como punto de partida para comenzar a charlar. Hoy decía que hicimos una encuesta en Instagram y algunos de nuestros oyentes y seguidores contestaron, por ejemplo, en su mayoría de acá de la zona, ¿no? Consultamos el índice de preñez, el porcentaje de preñez, y nuestros oyentes decían 80, 85. Bueno, hubo 2 respuestas, por ejemplo, de 85, 2 respuestas de 80, estaban por ahí. En porcentaje de parición, el más bajo dijo 72%, el más alto dijo un 82%, y entre el medio ahí estaban las demás respuestas. Y en el porcentaje de destete también, un oyente dijo entre el 78 y el 80%, y otro dijo directamente el 78%. O sea que en nuestra zona, o al menos estas personas que contestaron, están bastante por encima de la media de nuestra zona. Así es, sí. Sin duda respondieron los que tienen mejores índices, ¿no? Sí, exactamente. Porque la realidad es que el promedio en la zona, bueno, lo pueden decir tanto Javier como Gustavo, nuestros invitados, tenemos que andar más o menos por el 65% en nuestra región de porcentaje de marcación o de destete, como se dice, ¿no? Lo cual es un poco más, a lo mejor, que el promedio nacional, que debe rondar, según las estadísticas, en un 62, 63, pero muy por debajo de países en donde tenemos
cierta similitud en cuanto a la posibilidad de incorporación de tecnología, en cuanto al territorio, en cuanto al clima, factor tremendamente importante y decisivo, ¿no? para diagnosticar esto, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que son países con los cuales nos comparamos mucho. Estados Unidos, para ir en concreto y ya abordando la charla con nuestro invitado, Estados Unidos tiene 87,2 millones de cabezas, bastante más que en nuestro país, en donde estamos en más o menos 50 millones, bastante estancado de hace varias décadas, y tienen un promedio nacional de porcentaje de destete del 86%. En Kansas, que es el estado en el que mayor porcentaje de destete tienen, ronda el 90%, 90% de destete. O sea, cada 100 vacas que entran a servicio tienen 90 terneros destetados, ¿no? Es un promedio muy, muy por encima del que tenemos en nuestro país, que está, como dije, en un 62% en el índice nacional y en un 74% si hablamos de la pampa húmeda, como haciendo una referencia con o una comparación con Kansas, que si se quiere de los más altos porcentajes. Lo tenemos a Mauro. ¿Está conectado Mauro? A ver si nos escucha Mauro Venturini. Ahí está. Bueno, nosotros ya lo vemos. Vamos a ver si él nos escucha. Javi, ¿podés usar ese auricular para escuchar a Mauro? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo los escucho perfecto. Hola Mauro, ¿cómo andás? Encantado de verte, tanto tiempo. Bueno, igualmente. No puedo saber quién está hablando porque no los veo, pero los escucho bien. Ah, bueno, te los presento. Está Javier Pisech, que fue quien te saludó recién. Y, ¿Qué haces, Javier? Muy bien, y vos, Mauro, tanto tiempo. ¿Cómo andás? y está Gustavo Rosati también de INTA acá en la mesa con nosotros, Mauro. Mauro. ¿Cómo va, Gustavo? Bien, bien, un gusto saludarte. Igualmente, tanto tiempo. Bueno, antes de hablar con vos, Mauro, estuvimos... Augusto se encargó de hacer la introducción y estuvo hablando de algunas cifras. Los convocamos a los tres hoy porque de alguna manera se tocan un poco lo que los invitados que tenemos acá en la mesa están trabajando en sus respectivas instituciones o empresas, con lo que vos también en este caso estás estudiando e investigando allá en Estados Unidos, siempre apuntando a mejorar la productividad en ganadería. Y ¿estás, Mauro? No sé si... Sí, estoy perdón. escuchando atentamente. Perdón. Bueno, y para empezar queríamos consultarte. Estás en la Universidad de Florida y ¿sobre qué estás trabajando? ¿Sobre qué estás investigando puntualmente? Bueno, yo estoy en un programa de doctorado. Todos los programas tienen un eje temático. En el caso mío, es medio complicado decirlo, pero lo podemos bajar al terreno fácilmente. Yo estoy trabajando sobre medidas de eficiencia de conversión y marcadores moleculares y la interacción que tienen con los factores reproductivos. ¿Qué quiere decir esto? La eficiencia de conversión es tal cual la entiende todo el mundo. ¿Cuánto alimento necesita comer un animal para producir un kilo de producto? Que en este caso es carne, porque trabajamos con razas carniceras, pero puede ser también leche, en el caso de una oveja puede ser lana, y etcétera. Entonces, con esa medida de eficiencia, que se las nombro porque creo que ya empezó a aparecer en Argentina, y de lo contrario, tarde o temprano la van a empezar a escuchar cada vez más. Se llama consumo residual, y la sigla, que todavía está en inglés, pero algún día calculo que la van a poner como CR de consumo residual, hoy la van a ver como RFI. Eso indica cuán eficiente es un animal en convertir alimento en carne para nuestro caso. Hay un montón de información que es contradictoria porque algunos autores consideran de que estos animales que son más eficientes tienen de alguna manera afectado negativamente los índices reproductivos. Entonces lo que estamos haciendo es correlacionar esta medida de eficiencia con índices reproductivos, tanto en machos como en hembras. Y a su vez estamos buscando marcadores moleculares para poder predecir cómo van a ser en el futuro los animales a temprana edad.
¿Qué son los marcadores moleculares? Bueno, distintos tipos de compuestos, hay muchísimos que podemos encontrarlos en diferentes tejidos y en nuestro caso lo hacemos muestreando sangre por la facilidad que tendría después para implementarlo a campo. Entonces, la idea es que con una muestra de sangre nosotros podamos predecir con cierta certeza cuál va a ser el futuro estatus productivo de esos animales o la eficiencia productiva de esos animales. Por eso es que trabajamos con animales jóvenes, casi todos empiezan la prueba en una edad de la prepubertad, o sea, antes del año de edad. Y bueno, el eje temático, como decía al principio, es ese. Y después hay un montón de otros ensayos que se hacen donde uno colabora con otros laboratorios, pero te diría que en lo que es producción bovina tiene un impacto altísimo la asignación de presupuestos para trabajar en todo lo que se refiere a medio ambiente. Puntualmente acá se trabaja mucho con mitigación de emisión de metano. Ustedes saben que metano es uno de los 3 gases más importantes que producen el efecto invernadero, el calentamiento global y toda esta historia que hoy están en boca de todos. Entonces, prácticamente todos los ensayos que tienen que ver con nutrición tienen una pata puesta en el tema de mitigación de emisión de metano. Y bueno, después hay un montón de otras áreas, desde parasitología, virología, aditivos que se utilizan en el alimento, más que nada relacionados con levaduras, algo relacionado a minerales. Y en cuanto a reproducción, aparte de mi trabajo que les acabo de explicar, hay otros que están relacionados con adición de algunos compuestos como metionina y colina para cambiar, a ver cómo lo puedo decir, la expresión génica de los animales, pero es como para decir, eh, ver de qué manera estos aditivos pueden incrementar la producción sin cambiar la genética del animal. Y también se trabaja mucho con estrés calórico. Hay algunos trabajos que tienen que ver con algunas tecnologías genéticas, en este caso es edición génica, modificando el genoma del animal para que sean más tolerables al estrés térmico. Básicamente es eso en general lo que se está trabajando hoy en 2024, 2025. Obviamente que esto es dinámico y va cambiando cuando termina un ensayo, empieza otro, ¿no? Bien. Bueno, muy interesante, perdón, Mauro. Realmente para nosotros es interesante y bueno, que nos puedas dar este intercambio, esta mirada en base. ¿Cuántos años hace que estás en Estados Unidos? Y va a ser 4. Va a ser 4, eso, más Sí. o menos calculábamos entre 4 y 5, decía yo. Es interesante que vos nos des tu mirada en relación a cómo se produce en Estados Unidos, porque más allá de la investigación me imagino que tenés mucho contacto con la producción, con el campo en general. Y bueno, en esto que charlábamos al principio de la comparación, de cómo nos podés dar tu mirada, de qué nos falta o qué nos sobra, porque fuimos solamente a un índice, ¿no? El índice productivo en cuanto a reproducción, en cuanto a vacas y siempre hablando de carne, pero bueno, podemos hablar de un montón de índices más. En general, ¿cómo ves nuestra producción, habiendo sido parte prácticamente toda tu vida en esta región, en contacto con la producción, con el campo? ¿Cómo ves eso ahora desde allá pudiendo compararlo, ¿no? Sí, dijiste una cosa que capaz que yo la vi, que es la interacción con los productores. Eso la verdad que nos permite mantener siempre los pies sobre la tierra. Hay un programa de extensión que nos permite interactuar con la gente, pero además, tanto la parte académica como la parte de investigación tiene diferentes componentes que financian el trabajo. Y gran parte de ellos son el sector privado o algunas organizaciones, como por ejemplo las asociaciones de productores, como pudiera ser en Reconquista una sociedad rural o un CREA o ese tipo de instituciones. Entonces, esa financiación viene cuando uno plantea un proyecto que le puede solucionar un problema cierto al grupo de gente al cual representa la institución o el sector que aporta los fondos. Por lo tanto, siempre, aunque parezca con nombres medio complicados o muy encerrados en la ciencia, los resultados tienden a ser aplicables
a la realidad, porque justamente la gente que pone dinero para que esto se lleve a cabo lo hace con interés de que le solucionemos el problema que están teniendo. Entonces, eso nos da cierto timing con la gente y con la situación real del sector productivo. Eh, Estuve escuchando algunos de los datos que diste. Y a mí sí hay algo que me llamó mucho la atención, son justamente esos índices, porque las condiciones no son mejores que las de Argentina. Acá, en el caso mío, hoy estamos con 3 grados bajo cero, en otros lugares tienen tremendas sequías, habrán visto que California está prendida a fuego y desde que yo me acuerdo que llegué a Estados Unidos siempre hay incendios. Las condiciones climáticas no son las mejores. Y sin embargo los resultados son buenos. Yo creo que hay 3 componentes importantes, por lo menos desde el punto de vista reproductivo, que ayudan a que esos resultados sean muy superiores a los nuestros. Uno es el componente racial. Nosotros, en la medida que tengamos más cruzas con sangres índicas, el desempeño reproductivo se complica un poco, con lo cual quiero dejar en claro que no quiero decir que no haya que usar sangres índicas y cruzas. Lo necesitamos por la zona en la que estamos, pero también es cierto que fisiológicamente las sangres índicas son un poco más lentas, por decirlo de alguna manera fácil, en cuanto a la reproducción. Otro componente que es súper importante, y en esto sí podemos hacer un poco de autocrítica como productores en Argentina, es la condición corporal. En general acá la condición corporal con la que se trabajan las vacas es siempre de buena a muy buena. Le dan muchísima importancia a la suplementación. Como te dije, estamos con bastantes fríos en estos días, entonces todos los animales tienen acceso a suplementación porque el campo natural no da. Y el tercer componente, que me parece que también juega mucho y que es un arma de manejo que también debemos hacer una autocrítica en Argentina, es la altísima presión de selección. Entonces, vaca que falla un año, vaca que se va. No le dan segunda oportunidad y al cabo, si nosotros tenemos un 20-25% de reposición, en 4 o 5 años vamos a estar guardando siempre terneras de las vacas que son más fértiles o que siempre presentaron cría al pie al momento del destete. Eso se transforma en un círculo virtuoso y al cabo, como dije, de 4 o 5 años vamos a tener un rodeo sumamente fértil en comparación a lo que hubiésemos tenido si perdonábamos animales y dejábamos de que queden sin cría o que desteten su ternero muy tarde. Bien. En cuanto a al servicio, ¿son estrictos con el estacionamiento del servicio? Bueno, o hay diferentes tipos de servicio como se da acá en Argentina, ¿no? No, son más estrictos que en Argentina. La gente en general tiende a tener 90, 100 días de servicio y los que están en la punta, digamos, quieren acortarlo a 60. Por supuesto que hay productores que tienen servicios más largos, pero son los menos. Pero hay 2 cosas que pueden explicar eso. Uno es la estacionalidad de la producción del campo natural. Entonces, si vos no tenés el servicio estacionado y tenés terneros desparramados más de medio año, se complica mucho el manejo porque, como les dije, las condiciones naturales, tanto de clima como de suelo, no son como las de Argentina. En eso nosotros en Argentina tenemos una ventaja que no la sabemos apreciar porque por ahí no vemos otra realidad. Pero entonces hay que ajustar mucho el servicio para que los nacimientos y la época de reproducción coincidan con las épocas de mayor cantidad de pasto. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la eficiencia. Si bien acá los precios son diferentes y hoy por hoy la ganadería es buen negocio, si uno es ineficiente, los costos también son altos. Entonces hay que ser muy eficientes para que esos costos puedan ser superados por la producción y la rentabilidad sea la adecuada. Bien, clarito. Muy bien. Y acá, Javier, a través de la oficina, o lo mismo Gustavo, que hacen extensión, en primer lugar, ¿el productor tiene el hábito de llevar un control y un registro estricto, diría yo, de sus índices, por ejemplo? En primera instancia quería preguntarle lo que más me llamó la atención. En Estados Unidos estuve donde está Mauro en este momento, y lo que te llama la atención es lo estricto que son en
en la condición corporal de la hacienda, que eso yo creo que marca una tendencia, la diferencia que hay entre los productores de allá y los nuestros. Evidentemente nuestro rodeo pasa de que no queda preñada por la condición corporal, o sea, no tenemos condición corporal para tener un ternero y que quede preñado de vuelta. Yo creo que ese es el punto más importante en el rodeo de cría. Algo que me llamó muchísimo la atención en Estados Unidos es que los productores medianos de 150 a 200 animales, que hay muchos, trabaja la familia, no hay peones, porque ellos dicen que el costo es muy alto. Eso llama mucho la atención y cada individuo de la familia tiene una función. Los farmers. La familia de farmers. Por supuesto están con RAN, de todo, es otra cosa, porque lo importante de la ganadería me parece que son las políticas también claras. Ellos producen un ternero en esa zona donde está Mauro de 200, 250 kilos al pie de la madre. Lo destetan y lo llevan al novillo a 600, 700 kilos y quieren tener novillos de 800 kilos. O sea, y nosotros estamos faenando terneros para consumo de 350 kilos. El sistema de producción es totalmente distinto, pero tenemos que tener en cuenta que eso lleva tiempo. No podemos producir un año un ternero y el otro año viene un gobierno que nos dice que va a valer, que no va a valer el ternero, entonces tenemos que deshacer la cadena productiva, tenemos que vender el ternero al pie de la madre. Rompemos esa cadena y esa cadena no se hace de un año para otro, lleva 3 o 4 años. Por eso las políticas claras yo creo que nos van a marcar el norte en la ganadería. Y sobre todo lo que llama la atención, para mí no hay otra cosa, otra diferencia que la condición corporal. La vaca para que quede preñada tiene que estar en condición corporal buena. Si no, no queda preñada. Y en muchos casos, los productores, nosotros queremos tener mucha hacienda, pero ni miramos los índices productivos. Entonces nos preguntamos cuántas vacas tenemos, pero no cuántos terneros destetamos. La alimentación como base de esa pirámide que conocemos, ¿no? Tal cual. Eso es la base. Eso para ellos es fundamental. Y te puedo asegurar, como dijo Mauro, que tienen condiciones climáticas mucho más hostiles que las nuestras. Pero ellos, la regla fundamental es que la vaca esté en una condición corporal que no baje de 5, por lo menos si vamos en la condición corporal de 1,9. Y la verdad que llama atención los terneros al pie de 200 kilos con las vacas preñadas. Y eso yo creo que marca toda la diferencia de la zona de Estados Unidos con respecto a la nuestra. Gustavo, sobre digamos los índices, ya los hemos hablado de esto, tratado y bueno, vos sos muy crítico siempre con la cantidad de vacas que entran al servicio, ¿no? Lo que decía un poco Javier. Bueno, sí, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la carga de los campos, porque eso de alguna forma deteriora la condición corporal y por lo tanto las vacas no se van a preñar, y eso es claro, ¿no? Los índices van a ser bajos siempre y cuando no haya una planificación forrajera, y por otro lado que las vacas estén en buena condición y por supuesto cuidar otra cosa que no sea la salud animal, ¿no? Pero a mí me parece que en Argentina, aparte de poder, con Mauro también muchas veces lo hablamos, de poder manejar el rodeo en condiciones adecuadas en cuanto a la cantidad de animales en el campo, hay que ver cómo podemos producir más pasto, porque la realidad económica, financiera de los campos es diferente por ahí, quizás como mencionaba Mauro, a nuestro país. Entonces me parece que va por ese lado: planificación forrajera, mucho forraje de pasto, planificar ese forraje y de alguna forma distribuirlo a lo largo del año para usarlo cuando más requieren, cuando haya más, hacer coincidir los requerimientos con la mayor oferta, y por el otro lado manejar fundamentalmente la vaca, el destete en el otoño. Creo que pasó por ahí. Sí, hay una cuestión ahí
se la ve mucho en el ámbito de los ganaderos, eso de darle otra oportunidad a la vaca, ¿no? Parece como que nos encariñamos con la vaca como si fuera parte de la familia, decimos vamos a darle una oportunidad más, y ahí es donde muchas veces se comete el error. Yo creo que eso está atado directamente también al valor de esa vaca de refugo. Hoy por hoy tenemos muy buenos valores de vaca, cosa que por muchos años no tuvimos, y cambia absolutamente el análisis de cuando un productor decide vender más o menos vaca de descarte, ¿no? También tiene que ver mucho con la reposición, porque no todos los campos están, me parece, preparados para hacer una buena recría de terneras propias, y es muy difícil encontrar un rodeo de calidad y que uno tenga garantía de que está bien recriado de terneras en la zona, ¿no? ¿Cómo ven ese aspecto, digamos, y esa digamos esas cosas que influyen al momento de que el productor decida si vender o no, o darle otra oportunidad a esa vaca? Yo lo que veo principalmente es que le damos poca cabida a los profesionales, más que nada al productor ganadero. Lo veo totalmente distinto a un productor mixto, a un ganadero y que sea agricultor a la vez. Porque a los ganaderos les cuesta invertir en el sector. En cambio, el que es mixto conoce otra realidad y hoy marca tendencia en cuanto a la eficiencia reproductiva. Hoy, para ser eficiente, me gustaría saber, o seguramente vos, Gustavo, lo sabés, en los campos de cría, qué cantidad de ganaderos hacen tacto. Yo, a simple conocimiento, te puedo decir que ni el 10% de los ganaderos hará tacto en los campos. Y entonces estamos hablando de una práctica básica y o sea fundamental. Que el que te dijo que tenía 72% de destete, te puedo asegurar que no es así, porque la mayoría de los productores ganaderos no hace tacto, o sea que no sabe los índices de preñez que tiene en el campo. Gracias a Dios, yo creo que se está metiendo más en la influencia técnica y se está mejorando mucho el rodeo de cría. Porque hoy te obligan a ser más eficiente. Tenés que ser más eficiente o salís del sistema. Eso hace que el productor se ponga metas y bueno, hoy tenés que producir kilos de carne. Y eso nos va a llevar a meter a un profesional a hacer lo que hacía Gustavo, ser más eficiente en lo que es el pasto o redireccionar cuándo vamos a preñar nuestra vaca para que nos pare en un momento de que haya mucho pasto en nuestro campo, ser más eficiente en todo sentido. Y yo creo que es lo que se viene, y aparte me parece que otra cosa es la estabilidad de los gobiernos, que nos van a hacer que nuestra vaca de refugo valga más plata, o que sepamos por lo menos cuánto va a valer, qué nos conviene hacer, si recriar nuestro ternero o venderlo. Eso hace que despacito nos vamos acomodando a qué nos conviene más en nuestro campo. Porque sí, a veces el productor ganadero dice, este año no tengo precio del ternero de destete, lo voy a recriar, pero eso me cuesta a lo mejor el 30% de preñez. Y eso vale mucha plata. Entonces tenemos que, me parece, ser más específico en cada tema que hacemos en el campo. Sí, ni hablar. Yo trato de no entrar en la cuestión política porque todos sabemos lo que influye, pero tendríamos que desarrollar todo eso en otro programa aparte, digamos, ¿no? Las políticas públicas agropecuarias tan ineficientes, tan inexistentes en este país durante décadas, ¿no? Y que eso termina sin duda definiendo el programa. Pero yo quiero hacer foco en lo que podemos hacer los productores. Sí. Yo te tengo que hacer una interrupción. Son las 15:35 y tenemos que darle la bienvenida a los amigos de Agronorte, muy bien, que se suman a la familia de Rural Hoy. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte. Los mejores usados en maquinaria agrícola y de construcción con garantía Agronorte, y le damos la bienvenida de esta manera. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte.
Bienvenido Muy bien. entonces. Bienvenido a Agronorte. Muchas gracias por acompañarnos, a César Sánchez y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo quería mirar un poco, después para que vos continúes con lo que estabas diciendo, pero mirar un poco las cosas desde el otro lado y preguntarles qué es lo que estamos haciendo bien. Porque por ahí el panorama es, no digo negativo, pero sí hay mucha autocrítica, hay muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de los productores o de lo que estamos haciendo en ganadería en nuestra zona? Tiene que haber algo. Dale, Javier. Sí, Negro, me parece que yo creo que hay muchos, en cada zona hay productores modelos a seguir. No tenemos que ir muy lejos, tenemos que mirar gente de nuestra zona que tiene índices productivos muy altos y no tiene otro tipo de campo, tiene el mismo campo pero trabaja de diferente manera. Y ese es el secreto. Yo creo que las cosas bien hay que copiarlas. Mauro, están en el techo, la cúspide de la investigación y hay muchísimas cosas para ver, pero a nosotros nos falta lo básico, saber cuántos terneros vamos a sacar por año. O sea, nos faltan muchísimas cosas para ser más eficientes en nuestro rodeo, que no hay tan alto como lo están trabajando ellos. Y hay mucha gente en nuestra zona que hace muy bien las cosas, que hace eficiente el rodeo de cría, que hace eficiente la recría, que es muy eficiente en los feedlot, pero cada uno, yo creo que en cada uno de lo que le toca, ya sea cría, ya sea recría, ya sea feedlot, yo creo que nos vamos a ir haciendo más eficientes en cada uno de esos sectores. Y hay muy buenos productores en la zona para copiar, con muy altos índices, y a lo mejor tenemos campos al lado mucho más grandes y con índices mucho más bajos, que hace que lamentablemente el índice productivo nacional nos dé porcentaje de destete que no supere el 63%. Me das pie, a eso iba justamente Javier, y bueno, y la pregunta para Mauro, porque uno recorre, y los campos de nuestra zona se ve mucho eso que vos decís, Javier, campos alambrado de por medio, digamos, con las mismas políticas públicas, con el mismo camino para llegar, con la misma señal de teléfono, con el mismo servicio de energía eléctrica, y a uno le va muy bien y al otro le va regular o mal. Digamos, hay una diferencia muy notable. Hay uno que hace solamente cría, con índices malos o ineficientes, y el alambrado por medio, otro productor hace a lo mejor cría, recría o ciclo completo con muy buenos índices y muy buenos valores de estadísticas de cantidad de carne por hectárea, por mencionar uno. Y digo, Mauro, esas diferencias entre productores, alambrado por medio, o por decir, o dándote vuelta a la pregunta, ¿existe ese nivel de diferencia en Estados Unidos, o existe ese déficit de profesionalización entre los productores agropecuarios? Sí, por supuesto que existe. Si me das un minuto y medio o dos, te voy a armar más o menos la Sí, por historia supuesto. que termina en la respuesta a tu pregunta. Eh, Uno de los grandes problemas que hay, que yo sinceramente me sorprendí cuando llegué acá, pero evidentemente pasa en todos lados, en Argentina también, no es la generación de conocimientos, sino la transferencia de conocimientos. Como te dije recién, nosotros estamos trabajando, actualmente estamos midiendo los terneros que logramos producir inseminando con un toro que está editado genéticamente para estrés térmico. Y alambrado de por medio nos encontramos con un tipo que ni siquiera pone polleros en la pastura. Así es el contraste. Y atando un poco todo lo que estuvieron hablando, lo que dijo Javier también, ¿qué pasa? El sistema es tan exigente que quien no es eficiente desaparece o tiene que cambiar de rubro. Por lo tanto, la gente que es ineficiente y que todavía se ve como este tipo que no usa boyero para manejar mejor las pasturas, está invirtiendo dinero de otro lugar, no es autosuficiente con su producción agropecuaria, o al menos la producción pecuaria.
Puede ser que sea algún comerciante que tiene un negocio en la ciudad, invirtió en unas vacas, un profesional, entonces puede darse el lujo de ser ineficiente, pero él está perdiendo dinero. Por eso también, y en esto voy a tratar de meter todos los temas juntos, yo no le tendría miedo a las políticas agropecuarias. Y no me quiero meter tampoco en política, pero es una realidad. Desde que yo me acuerdo, siempre las políticas son adversas. Sería una tranquilidad para todo el mundo que nos marquen un horizonte, que nos abran fronteras y que podamos producir para exportar. Pero también es cierto de que tenemos mucho por corregir puertas adentro y sin necesidad de que ningún político, ni ningún presidente, ni ningún partido político nos cambie la historia. Es más, ante esas adversidades, la diferencia entre el eficiente y el ineficiente se nota aún más. Porque cuando las cosas son buenas, hasta los ineficientes pueden sobrevivir con su baja, valga la redundancia, eficiencia de producción. Pero cuando tenemos adversidades, sean políticas, climáticas, comerciales o de cualquier otro tipo, los que sobreviven son los más eficientes. De ahí es donde se nota la diferencia. Redondeando, esa diferencia en la eficiencia de producción también es notable acá, pero insisto, los ineficientes que sobreviven es porque inyectan dinero de otro sector. Bien, y en cuanto a la profesionalización de los productores, bueno, si se profesionalizan ellos o si buscan los profesionales, ¿no? Si los pueden encontrar con facilidad y si hay esta dinámica de compartir el conocimiento con quienes lo tengan o quienes hayan estudiado para eso. Sí, te digo, que también algo mencionaron sobre mano de obra al principio. Tanto la mano de obra profesional como la de oficio es carísima. Entonces, un productor de 150 vacas no se puede dar el lujo de tener un empleado. ¿Qué hace? Trabajan el esposo, la esposa llevando planillas arriba de la manga y el hijo o los hijos. Y el día que tienen que juntar animales, se contrata una empresa que viene con un tráiler, baja 3 caballos, 3 cowboys, junta los animales, cobran $100 por persona por hora y se van. Pero se van no porque no quieren seguir trabajando, porque el dueño del campo les dice, bueno, hasta acá los ocupo porque después sale muy caro. El servicio profesional también es caro. Entonces la gente trata de buscar en instituciones como en este caso la universidad respuestas a un montón de cosas que de lo contrario deberían pagarlo en un profesional privado. Por eso hay mucha participación cuando se hacen cursos que incluso tampoco son gratis, porque digamos la verdad, gratis no hay absolutamente nada, alguien tiene que pagar los fondos. Entonces los cursos cobran una inscripción como para poder solventar los gastos, sea un curso de inseminación, curso hasta de manejo básico, cómo desparasitar, cómo poner una caravana. Pero hay mucha participación y se hacen muchos esos cursos porque la gente los necesita. Bien, clarito. Clarito, yo a medida que iban hablando tanto Javier como Mauro, se me ocurrió también la pregunta de si también allá hay, Mauro, segmentación, creo que sería la palabra, entre los productores. Hay, por ejemplo, productores que solamente se dedican a la cría y otros que hacen engorde como acá, o está el ciclo completo. ¿Cómo son los productores ahí? Buena pregunta porque también quería mecharla y se me pasó a raíz de lo que estuvo comentando un poco Javier. Acá está totalmente estratificada la producción. El que hace cría se cría, el que hace recría se recría, puede ser de machos o puede ser de hembras que las puede llegar a vender preñadas después. El que hace terminación en filo se dedica únicamente a eso. Hay quienes hacen pasturas para producir heno o algún tipo de reservas y no tienen vacas. Vos ves que tienen, no sé, 300 hectáreas, supongamos, de avena o de alfalfa, pero no tienen vacas. ¿Qué es lo que hacen? Venden el heno. E incluso hay un mercado que en Argentina no existe, que es el de la recría de alto riesgo. Estas personas salen a comprar terneros de alto riesgo de sobrevida, terneros que estuvieron enfermos, cola de parición, obviamente que tienen un alto riesgo de pérdidas, pero por lo tanto también lo pagan mucho menos al ternero y se dedican a criar única y exclusivamente ese tipo de animales. Eso ayuda mucho a que haya cierta especialización y que no ocurra lo que dijo Javier, que a veces por atender una recría descuidamos la condición corporal de la vaca, por lo tanto tenemos una cadena de 20 novillitos, pero perdimos 30% de preñez. A mí me parece que eso también va a llegar a Argentina. No sé la edad de ustedes, pero de acuerdo a la edad que tengan Javier y
Y Gustavo, ustedes recordarán que hace 20 años atrás no existía una empresa que se dedica a confeccionar silobolsa para reserva, para hacer un silaje. Y hoy sí existe. Antes a los silos lo hacía cada productor con una maquinita que cortaba lo que podía. Hoy está especializado y profesionalizado esa actividad. Bueno, de esa manera yo creo que también van a ir apareciendo en Argentina el sector de producción de terneros, el de recría y el de terminación, al menos esas tres fases del sistema, ¿no? ¿Está dividido también muy por zonas en Estados Unidos? ¿En la zona más de cría, más de recría, más de feedlot? Sí, sí, sí. Mira, básicamente la zona de feedlot es la zona más árida, Texas, Oklahoma, Arkansas, y la que está más cercana a los centros de producción de granos, por una Claro. razón lógica, ¿no? Logística. Claro, sí, sí. Bien. Gustavo. En cuanto a la especialización, puedo preguntarte hoy de la vaca de refugo que se utiliza para venderla como invernada o como gorda. Tiene que ver con esto que decía Mauro. Es decir, si yo hago cría, tengo que pensar en no vender esa vaca descarte, porque si no voy a tratar de que me quede la mayor cantidad vacía. Entonces, lo que tengo que hacer, si soy criador, es plantearme objetivos que tengan que ver con la cría, y en todo caso, en un sector del campo podría ser invernada de vaca, pero probablemente que no sean de nuestro campo, sino como otro negocio alternativo dentro del mismo campo, si el campo lo permite. Como otra unidad económica dentro del mismo establecimiento. Pero sí, eso es algo que se nota mucho acá. Es como que queremos, porque digamos, vemos diferentes maneras de producción y queremos como hacer todas, ¿no? Dentro del mismo establecimiento, con la misma organización, con la misma gente, y muchas veces, digamos, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Tiene que ver con la eficiencia que tengamos para el tipo de campo que tengamos y para lo que sabemos hacer o digamos, o esté más marcado en nuestra historia de qué es lo que se hizo en ese campo. Nosotros, de hecho, si queremos aumentar la producción de carne dentro de cada establecimiento, y así lo permite el establecimiento, lo que sugerimos a esos productores, que ya tienen que hacer la recría de vaquillona que salió hoy, también hacer una recría de nuestros propios terneros, ponerle un límite de pesos para vender, pero hay que pensarlo, digamos, siempre y cuando el alimento que podemos llegar a producir nos permita realizar esa actividad como una actividad dentro de las eficientes en la conversión que hablábamos hoy, de kilos de recría por alimento utilizado. En esto de la base de esta pirámide, de la importancia de la alimentación, Mauro, me imagino que en Estados Unidos está mucho más acercado, mucho más, o es mucho más cercana esta relación entre los subproductos de la agroindustria, que bueno, se sabe que en Estados Unidos es muy fuerte esa actividad agroindustrial, no sé si en toda la zona, pero ¿cómo es ese aprovechamiento de la producción ganadera con respecto a esos subproductos disponibles, con tu conocimiento de que en esta zona existe mucho también y se ocupa mucho subproducto para suplementar a esos animales en invierno? Perdón, Augusto, se cortó la comunicación con Mauro, seguramente se terminó el tiempo de conexión. ¿Le podemos mandar otro link, Alfredo, y seguimos charlando un ratito más con Mauro? Yo voy a aprovechar a retomar, en cuanto a lo que decías, Gustavo, hoy de nutrición y de forrajes. ¿Podemos producir más alimento en nuestro suelo, más de lo que ya se produce? Sí, bueno, Javier es más especializado por su carrera de grado, pero sí, tenemos suelos que nos permitirían hacer otro tipo de forraje e incluso utilizarlo a otros suelos para hacer otro tipo de hacer granos, por ejemplo, y utilizar suplementación, o para hacer reservas, como decíamos, utilizar algún tipo de pastura o verdeos como para hacer silaje o para hacer algún rollo, pero sí hay parte de nuestros campos que permitirían hacerlo en nuestro norte de Santa Fe. Javier. Sí, coincido en lo que dice Gustavo. Yo aclararía que el tema de la ganadería de cría o la ganadería de recría o novillo, lo que tengamos en nuestro campo, se fue la parte agrícola la fue corriendo a las zonas más marginales, que sabemos que somos una zona marginal, y esto hace que tengamos que utilizar un poco más
nuestra inteligencia, Nuestra creatividad. para ser más eficiencia en lugares menos productivos, porque la realidad es que si tenemos un campo lindo lo estamos utilizando para la agricultura y la ganadería fue corriéndose hacia las zonas más marginales, y por supuesto que eso hace que tengamos que ser más eficientes en lo que produzcamos, en lo que hagamos, para que esa ganadería donde la ubiquemos también sea eficiente. Tiene que ser una unidad económica que nos dé rentabilidad, pues si no, no tiene sentido. Bien. ¿Está Mauro? Sí, estoy de nuevo. Ah, Ahí bien. está. No sé si alcanzaste a interpretar la pregunta que te hice sobre los subproductos y su uso. Sí. Mira, se usa subproductos en determinados lugares porque el transporte es caro y también la industria ganadera tiene que competir con la industria porcina, la industria avícola, así que depende de la región es el uso. Pero sí hay algo que tu pregunta me da pie en decir, es que una gran cosa que yo creo que marca de alguna manera la diferencia entre el sector productivo ganadero de cría específicamente acá y en Argentina es que la gente tiene claro de que para producir, en nuestro caso, terneros, hace falta insumos, como quien tiene una fábrica, no sé, de tornillos y tiene que asegurarse sus insumos, que serán el acero y otras cosas más. Y acá los insumos son el agua y el pasto. Por eso es que le dan tanta importancia a hacer reservas, a tener las vacas en buena condición corporal, porque si no tenemos asegurados esos dos insumos básicos, el resto de la fábrica no puede funcionar. Así que los que tienen acceso a determinados tipos de subproductos los utilizan y los que no tratan de asegurarse ajustando la carga, generando reservas, metiendo mano en todo lo que puedan para que la condición corporal no se les caiga en las épocas más complicadas. Bien. Hay mucho para hacer también en nuestra región con respecto a la utilización eficiente de los recursos. De eso se trata, ¿no? Administrar una empresa tiene que ver con administrar los recursos de la mejor manera posible. Y en eso el INTA tiene mucho desarrollo, ¿no? Que siempre es importante, siempre lo decimos, la capacidad que tenga la institución también de poder hacérselo llegar al productor y que el productor encuentre las puertas o las tranqueras abiertas, como decimos, para poder buscarlo en la institución también, ¿no? Sí, es importante esto y aprovecho ya para invitarlos a todos que pasen por el INTA. Pasa mucha gente, pero sin embargo nos gustaría que nos visiten más. Tenemos varias especies forrajeras que pueden utilizarse. Quiero decir con esto que en no todos los campos se pueden hacer todas las especies forrajeras, sino en algunos campos sí, en otros no, pero hay muchas alternativas, no solamente el manejo de la producción del pasto y del tipo de suplementación y la administración y las cuestiones que tienen que ver también con qué subproductos utilizamos, sino también con lo que es el manejo del rodeo en sí, ¿no? El manejo coincido y bueno, Mauro nos da pie para decir que trabajemos mucho con el tema de la condición corporal. Cuando tenemos buenas condiciones corporales, desaparecen un montón de problemas que tienen que ver con la salud animal, por supuesto que tiene que ver con la reproducción y fundamentalmente con la planificación. A nosotros se nos mueren animales en el norte de Santa Fe por falta de comida. Algo básico. Algo básico cuando las inclemencias por ahí son extremas, pero se nos mueren animales. Sí. Javier, en cuanto a esto de buscar la ayuda o digamos, acceder a los profesionales como miembro de la Oficina de Desarrollo Agropecuario de la Unión Agrícola y como asesor privado también, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿cómo se paga el asesoramiento que un productor puede A ver, buscar? Augusto, viste, desde el punto de vista profesional, siempre vamos a decir que se paga holgadamente. Yo también soy productor agropecuario y a veces nos cuesta buscar o pedir ayuda. Yo creo que todos tenemos que estar abiertos a aprender y a cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Y a veces tener la cabeza abierta para nuevos desafíos. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra zona tenemos muchos subproductos que están muy acomodados en precio,
que no se encarecen mucho por el tema de flete, que es algo muy importante. Y por ahí, por falta de conocimiento, como decía Gustavo recién, que no puedo creer que se muere Hacienda por falta de comida o por... es más que nada, eso es falta de previsibilidad. No hay otra forma. Y tenemos... Por falta de comida o por falta de agua, lo hemos visto mucho en la sequía. Por falta también, de ¿no? agua, imagínate si no estamos lejos. Más básico todavía, ¿no? Lo que está hablando Mauro, ¿viste? Son cosas que la verdad que nos da vergüenza, pero pasa. Y nos pasa todos los años y repetidas veces. Y la verdad que te hace sentir bastante ignorante, y la cantidad de cosas que tenemos que aprender con todo lo que tenemos alrededor, perder animales por falta de agua, algo indispensable, o falta de comida, ¿no? Sí, porque vos bien lo decías, estamos en una zona, si se quiere, marginal, pero a mí no me gusta decirlo marginal porque hay zonas mucho peores, y hablando en el mundo, si nos comparamos con el resto del globo, estamos en una zona en realidad muy buena, con muchísimas oportunidades de producir, y de producir mucho más de lo que producimos, ¿no? Sin duda. Yo creo que tenemos tenemos un piso, pero tenemos el techo muy alto y tenemos gente capacitada para producir, y muchos profesionales que están abiertos a nuevos desafíos, a abrir las puertas hay nuevos mecanismos de engordes, nuevos desafíos, y encontrarle, yo creo que el punto clave es encontrarle qué queremos en nuestro campo, qué queremos hacer en nuestro campo para hacerlo lo más eficiente posible. Y ahí abrir las puertas de nuestro campo para decirle al profesional que venga y que nos dé un consejo adecuado para ser más eficiente en lo que estamos haciendo. Sí, y como siempre decimos, la importancia de la articulación entre las instituciones. Unión Agrícola, INTA, las facultades, las universidades, la Cámara de Comercio Exterior, las sociedades rurales, digamos, todo el mundo de las instituciones, cómo se articula, el CREA, digamos, en este intercambio, en este manejo de la información y en la profesionalización de nuestros campos y de nuestra actividad. Bueno, llegó la seña de Alfredo. No lo queremos poner nervioso, Alfredo. Como no podía ser de otra manera, se nos fue la hora nuevamente, Sí. como pasa siempre. Así que, Mauro, te agradecemos por este contacto, te saludamos. ¿Qué hora es en Florida, Mauro, en este momento? Y tenemos la 1:05 acá. Ah, bien. Te quitamos de la siesta, entonces. No, siesta- ojalá, tengo que ir siesta a comer invernal. Ah, bueno, Peor todavía. te liberamos. No, lo que pasa es que a las 5:15 de la noche de la tarde es totalmente De oscuro, noche, entonces claro. si cortamos el día se nos hace muy, muy cortito. Muy Hay que corto, meterle derecho. muy ineficiente, hablando de eficiencia. Bueno, Mauro, gracias, Mauro. por haber No, estado. gracias a ustedes. Por cualquier cosa ya tienen mi contacto. Gracias, Muy Mauro. bien, Saludos. Gracias. Saludos. Bueno, y a nuestros invitados de acá del estudio también. Muchas También. gracias, Javier. De la Sarita también, ya somos tres. De la Ya Sarita, estamos sí. Somos tres de la Sarita. abundando. Somos multitud. Sí, sí. Gracias por venir, muchas gracias, Gracias a Gustavo ustedes. Rosati también Gracias a ustedes. por participar. Como decimos siempre, cuenten con este programa y con este espacio para lo que necesiten. Hoy hablábamos justamente de la extensión, de la importancia del contacto con los productores, y pretendemos que este programa sea justamente Un puente, un canal, un un puente vínculo. para lograr eso. Así que están invitados a esta mesa cuando deseen, siempre que sea jueves a las 3 de la tarde, ¿no? Y saludamos una vez más a los amigos de Agronorte, Alfredo. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nuevamente gracias Gustavo, gracias Javier, y estamos en contacto. Pero cómo no, gracias a ustedes, gracias a la audiencia que seguramente lo está escuchando, y nuevamente felicitaciones, y en cualquier momento nos encontramos. Gracias, Gustavo. Gracias, y cuando quieran ya saben que estamos disponibles. Saludos. Bueno, Gusto, será hasta Bueno, el Leo. próximo jueves. No vamos a adelantar tema. No vamos a adelantar.
Sí, lo vamos a adelantar por las redes sociales en estos próximos días. Exacto. Será hasta el próximo jueves, entonces. Agradecemos nuevamente a los que nos escuchan, a los que nos acompañan, a los que nos ayudan con datos, con información, como fue esta semana, como lo contábamos hoy. Y estamos al pendiente para cualquier duda que surja sobre, o incluso sugerencias sobre temas que por ahí nuestros oyentes, sobre todo los productores, peones de campo, la gente de campo en general, crea que es conveniente que tratemos en este programa, así lo haremos. Así es, esto es una construcción en conjunto, queremos que sea así. Así que bienvenidas sean las sugerencias, por supuesto. Bueno, hasta luego, nos vemos el jueves. Gracias, Leo, gracias, Alfredo. En el campo mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza.